Es el hogar de la fe que podrá prevalecer, aun si sopla el viento más cruel. ¿Usted ha escuchado sobre la magia de la Navidad? La magia de la Navidad que trae felicidad, que como que cambia el corazón de las personas, hace que la gente sea generosa. Y mire, ¿saben qué? Seguramente anoche algunas familias se dividieron y seguramente algunas familias anoche se reconciliaron. Pero ¿es una reconciliación de paso o no? Porque ¿cuánto dura esa reconciliación navideña de las familias? Normalmente dura 8 días hasta el Año Nuevo. O de pronto les tiran hasta el 6 de Reyes. Porque si Dios no es el centro, si Dios no es el que está produciendo en nosotros un cambio genuino de corazón, pues nunca va a haber una verdadera reconciliación familiar. En este mes de diciembre hemos venido hablando de la familia cristiana, de cómo luce, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, una familia piadosa. Hablamos en primer lugar de unidad conyugal. En segundo lugar, hablamos de obediencia respetuosa de los hijos hacia los padres, por supuesto. Y hace 8 días hablábamos de la paternidad responsable. Es el cuadro que nos pinta la Sagrada Escritura de una familia piadosa, una familia cristiana, con base en Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Hoy quiero hablar de devoción constante. Y llegando al cierre de este corto estudio sobre la familia piadosa, consideremos lo que podríamos llamar el medio ambiente sano para el crecimiento espiritual y personal de cada uno de los integrantes de esta familia. Es decir, hasta aquí, los 3 domingos anteriores, consideramos los roles o funciones particulares de cada miembro de la familia. Por eso hablamos a los esposos, a las esposas, hablamos a los hijos y hablamos a los padres. En términos de roles, en términos de funciones, en términos de la responsabilidad de cada uno para con el otro. Pero eso, hermanos, no es el todo de una verdadera piedad bíblica. ¿Me explico? Si nos quedáramos simplemente con lo que hemos dicho hasta aquí, la responsabilidad de cada uno, entonces podríamos quedar con la impresión de que la vida cristiana solo tiene que ver con hacer cosas, con portarse bien, con cumplir ciertas tareas divinamente encomendado, lo cual es un terrible error, como cuando hablamos de la obediencia, ¿recuerdan? Cuando hablamos de la obediencia a los hijos, yo decía que la verdadera obediencia es una obediencia del corazón. Sí, tiene una expresión externa, la verdadera obediencia, por supuesto, pero la obediencia que nos surge del corazón no es verdadera obediencia. Entonces, podemos hablar de la responsabilidad del esposo con la esposa, la responsabilidad de la esposa con el esposo, de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, pero si eso no está bañado por el Espíritu Santo, si eso no está en un ambiente de verdadera espiritualidad, entonces vamos a caer en un grave error. Vamos a caer en el error de pensar que ser cristiano simplemente significa comportarse bien, hacer las cosas bien hechas. Y no sé ustedes, pero yo conozco familias no cristianas, bien conformadas, donde cada uno de sus integrantes tiene un buen comportamiento. O sea, familias bien comportadas, pero sin Cristo. Incluso yo he escuchado decir a algunas personas que esas familias no cristianas, pero bien comportadas, son mejores que algunas familias que se llaman cristianas. No podemos ni debemos cerrar nuestros ojos a esa realidad. Es decir, que incluso no cristianos, algunos no cristianos, pueden tener un buen comportamiento y familias bien conformadas. Eso es una realidad. Eso es cierto, queridos hermanos. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia definitiva entre una familia cristiana y una familia no cristiana? La respuesta es simple y que voy a explicar en esta mañana es esta. La verdadera piedad, la piedad bíblica, que trasciende al comportamiento. Sí, tiene que ver con hacer cosas bien hechas, con cumplir nuestras responsabilidades bíblicas. Claro que sí, pero la verdadera piedad, la piedad bíblica trasciende eso. Y vamos a explicarlo entonces en esta mañana. Y el contexto de nuestro pasaje de Colosenses nos ayuda muy bien. Colosenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Bueno, si nosotros miramos el contexto anterior,
de este pasaje, vamos a tener una buena pista de lo que es la verdadera espiritualidad, en qué consiste una verdadera piedad, y eso nos va a ayudar entonces a retratar de manera correcta una familia cristiana, no solo como aquella que cumple sus responsabilidades, como esposos, padres e hijos, etcétera, sino como una familia que de verdad vive una piedad conforme a lo que Dios da en su palabra. Pablo nos habla en ese contexto anterior, y estoy pensando desde Colosenses capítulo 3, versículo 5 hasta el 17, ahorita lo vamos a leer. En ese contexto, Pablo nos habla del cristiano como alguien que se ha desvestido de la vieja vida controlada por la carne, pero también como alguien que se ha vestido de la nueva vida en Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 14. Además, en ese contexto anterior, Pablo nos enseñó que el centro de esta nueva vida es la palabra de Cristo. Versículo 16. La vida cristiana es una vida gobernada por la palabra de Dios. Pero Pablo en ese contexto también nos dice que el resultado de esa vida controlada por el Espíritu Santo es paz entre los cristianos, paz entre el pueblo. Y hablando entonces de la familia, es paz entre los integrantes de esa familia cristiana. Y Pablo, en ese contexto anterior, también nos recuerda que el propósito de esa vida o de esas vidas es glorificar a Dios. Versículo 17. Ese es el panorama de todo el contexto anterior de nuestro pasaje. Así que en ese contexto tenemos lo siguiente: el modo, la base, el propósito y el resultado de una vida genuinamente cristiana. Lo que compete directamente a nuestro estudio que hemos venido haciendo de la familia piadosa es que precisamente después de describir en qué consiste la vida cristiana en los términos que acabo de explicar brevemente, Pablo inmediatamente pasa a hablar de la familia cristiana. Es decir, el apóstol no quiere dejar en el aire lo que acaba de decir. ¿Cómo es un verdadero cristiano? ¿Cuál es la base de un verdadero cristianismo? Pablo lo acaba de decir, pero eso puede quedar en la teoría, puede quedar simplemente en la cabeza. Entonces, para que eso no suceda, Pablo lo aterriza a nuestras realidades, lo aterriza a nuestra vida diaria y lo hace mostrándonos todo lo que acaba de decir, cómo entonces funciona en el contexto de la familia, en el día a día, en lo que cada uno de nosotros vive en todo momento. Es la relación con su familia. Relación entre esposos, relación entre padres e hijos. Pablo no quiere que nosotros tengamos una idea vaga, una idea etérea, una idea idealista de lo que es la vida en Cristo, como si se tratara simplemente de un retrato bonito, pintado y nada más. No, el apóstol quiere que sepamos que esa descripción que acaba de dar del cristianismo es real y que puede ser vivida en cada hogar cristiano. Ese es el punto y eso fue lo que estuvimos considerando. Entonces, cómo eso funcionaba en el hogar. Pero ahora tenemos que devolvernos hacia atrás para que entendamos en qué radica la diferencia entre un hogar no cristiano, modelo, y un hogar cristiano verdadero. Hay hogares no cristianos, modelo, pero eso es muy diferente a un hogar verdaderamente cristiano. ¿Tu hogar es un hogar modelo o es un hogar verdaderamente cristiano? Esa es la pregunta que quiero que tengamos en nuestra mente. El primero, es decir, el hogar no cristiano modelo, que hay hogares no cristianos modelos, claro que sí. Ese hogar es producto del esfuerzo humano y no tiene como centro la palabra de Dios. Mucho menos está enfocado en la gloria de Dios. ¿Nota mi punto? Hay hogares no cristianos modelos, buenos hogares, claro que sí, pero podemos señalar estos problemas. Es producto del esfuerzo humano. Segundo, no tiene como centro la palabra de Dios, sino filosofías humanas. Y tercero, no está enfocado en la gloria de Dios. Entonces, el segundo, un hogar cristiano verdadero, no que se llama cristiano, sino que es verdadero y genuinamente cristiano, es, primero, producto de la gracia transformadora del Evangelio por el poder del Espíritu Santo. No es producto del esfuerzo humano, es producto de la gracia de Dios. Ese hogar verdaderamente cristiano pone como centro la palabra de Dios. Segundo, y en tercer lugar, ese hogar verdaderamente cristiano vive ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿Notan las diferencias? Y los dos externamente pueden lucir iguales, ¿o no? O incluso, como les decía antes, incluso externamente un hogar no cristiano puede lucir mejor que un hogar cristiano. Pero si empezamos a escarbar hacia adentro, esas son las diferencias que nos señala la palabra de Dios. La verdadera devoción, por lo tanto, consiste en lo que hacemos: leer la palabra, orar,
esposo amando a la esposa, esposa sujeta al esposo, hijos obedientes y respetuosos a los padres, padres diligentes cuidando a sus hijos. Claro que sí, la verdadera devoción consiste en lo que hacemos, pero sobre todo en lo que somos. Y primero, en lo que somos. ¿Qué somos? De acuerdo a lo que Pablo muestra en este pasaje. ¿Sabe qué somos los cristianos? Somos nuevas criaturas que reflejamos el carácter de Dios conforme a la imagen de Cristo. ¿Cómo es ese carácter? En este pasaje Pablo nos va a decir que ese carácter está lleno de amor, misericordia, perdón, verdadera tolerancia, etc. El resultado que cosecha una familia que vive así, ¿saben qué es? La paz de Dios. Entonces, veamos ese contexto anterior, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17, y consideremos los 4 aspectos que mencioné anteriormente. Vamos a considerar el modo, el resultado, la base y el propósito. Primero, el modo de la devoción constante. O sea, ¿en qué consiste la verdadera piedad cristiana? Primero, el modo de la devoción constante. Versículos 5 al 14. Búsquenlo en su Biblia y leamos estos versículos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Escuchen: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Escuchen esto, hermanos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Bien, Pablo aquí nos está presentando el modo en que se vive esa verdadera piedad. Los versos centrales son el versículo 9, 10 y 11. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos, pasado, ¿cierto? Y ahora dice, y revestidos de nuevo, presente, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Nota que Pablo coloca un antes y un después en la vida cristiana acá. Este versículo son como el eje de una balanza. ¿Por qué? Porque aquí Pablo afirma en qué consiste la verdadera devoción cristiana, en qué consiste la verdadera espiritualidad cristiana. Y en los versículos anteriores, o sea, del 5 al 8, Pablo habló de la descripción de la vida vieja. ¿Cómo es esa vida vieja? ¿Cómo se ve la vida vieja? Y en los versículos siguientes, o sea, de 12 al 14, Pablo nos da la descripción de la vida nueva. ¿Cómo luce la vida nueva? Así que en este párrafo nosotros tenemos la siguiente estructura. Primero, descripción de la vida vieja. Luego, el eje central, que son los versículos 9 al 11, donde Pablo junta lo que es la verdadera espiritualidad cristiana, y al final del párrafo una descripción de lo que es la vida nueva. Nos lleva del pasado al presente, nos lleva de lo que éramos a lo que ahora somos. Claro, aquellos que no son cristianos solo les corresponde lo primero, lo que eran. El no cristiano no tiene lo que somos en Cristo. El no cristiano vive conforme a ese viejo hombre nomás. Pero el punto de Pablo es hablarnos a nosotros como cristianos, diciéndonos, miren, así lucía la vida antigua, pero la vida nueva luce de esta manera. Y notemos bien lo que Pablo entonces dice en esos versículos 9 al 11. Voy a resumirlo en 5 aspectos. Primero, Pablo nos dice que nuestra vida vieja era la vida del viejo hombre que estaba caracterizada por hechos tales como la mentira. ¿Cómo era nuestra vida vieja? ¿Qué caracterizaba la vida vieja? La mentira, y menciona otras cosas, ¿cierto? Pero sumariza todo en la mentira. A eso Pablo le llama el viejo hombre, el antiguo hombre. Segundo, Pablo
nos dice que fuimos despojados de ese viejo hombre. ¿Qué pasó con el cristiano? ¿Qué pasó cuando alguien fue renovado por el Espíritu Santo? ¿Hubo un cambio en esa persona? Sí, hubo un cambio. Hay un antes y un después. Alguien que se llame cristiano debe poder señalar un antes y un después en su vida. No estoy diciendo que señale un día y una fecha específica, pero mirando panorámicamente su vida puede decir, yo era así antes, pero ahora ha habido un cambio radical en mi vida. Tercero, Pablo dice en este texto que fuimos revestidos del nuevo hombre. Notan, no solo nos desvestimos o Cristo nos desvistió de ese viejo hombre, sino que nos viste del nuevo hombre. No solo nos quitó esa manera mala de vivir, sino que ahora nos da una nueva manera de vivir que contrasta y que se discierne, que se distingue. Se puede decir, eso era antes conforme al viejo hombre, pero eso soy ahora conforme al nuevo hombre. Cuarto, Pablo dice que este nuevo hombre está siendo renovado conforme a la imagen ¿de quién? De Cristo, conforme a la imagen de Dios. Es decir, el viejo hombre era conforme a la imagen del hombre caído. Lo que vemos común y corriente, lo que vemos a cada paso, claro que sí, pero el nuevo hombre es conforme a la imagen de Dios y eso no está en el aire. Eso está escrito claramente en el carácter de Cristo. O sea, leamos los evangelios y veamos cómo era Cristo. Esa es la imagen que Dios está conformando en nosotros los cristianos. Y quinto, Pablo dice que esa transformación no está condicionada ni por sexo, ni por raza, ni por religión, ni por educación, ni por situación social. O sea, el punto es este de Pablo. Esa transformación es real. Y esa transformación que obra el poder de Dios no está limitada por nada. Nadie puede decir que es que él no ha experimentado esa transformación, aunque es cristiano, por causa de que es de tal condición social, o por causa de que es de tal contexto social, o por causa de que es de tal contexto educativo, o porque es de tal sexo. No, no importa la condición de las personas, no importa su pasado, no importa en qué tipo de vida vivieron, en qué contexto vivieron. Cuando viene el poder transformador de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Se transforma, hay una transformación. Esto no es cuestión de temperamentos. No, es que mi temperamento, es que mi carácter es así. O sea, ¿hay obras imposibles para el Espíritu Santo cuando quiere transformar? No, este es un poder real que transforma a todo tipo de persona. Y eso es lo que perfectamente está diciendo Pablo en esos versículos. Queridos hermanos, aquí no hay excusas. No hay excusas, pues donde opera el poder de Dios hay una transformación segura. Y si no ha habido una transformación, es porque no ha operado el poder de Dios. Es porque se ha fingido o se ha pensado cristiano cuando en realidad no es cristiano. Pero donde obró Cristo, claramente hay un antes y un después. Hay algo de lo que hemos sido desvestidos y hay algo de lo que hemos sido revestidos. Eso es seguro, es un poder eficaz que Dios obra en los corazones de aquellos en los que opera el Espíritu Santo. Pero centrémonos en la forma como Pablo escribe la nueva vida en Cristo en los versículos 12 al 14. Miren lo que dicen esos versículos. No nos interesa escribir la vieja vida porque la conocemos por experiencia propia. Pero veamos la nueva vida, cómo la escribe Pablo en los versículos 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Escuchen esto, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Vieron por qué esto es parte de la nueva vida? ¿Saben por qué esto es parte de la nueva vida? Porque no lo podemos producir nosotros. La vieja vida escrita antes, esa la producimos. Eso nos brota, nos sale, ¿cierto? Pero esto que acaba de escribir Pablo es totalmente contrario a nuestra naturaleza caída. Aquí es donde opera el Espíritu Santo. Aquí es donde opera el poder de Dios. Y donde hay estas características en una vida, en una familia, inobjetablemente podemos decir que ahí está Cristo. Está la verdadera piedad. Y es importante no perder de vista el contexto, ¿no? De todo el pasaje. Esto Pablo lo va a pasar a aplicar a la familia, en los versículos 18 al 21. O sea, sí, creo que Pablo acá está hablando de contexto iglesia, pero al hablar de unos a otros, quiere que pensemos en lo que va a hablar adelante y en la familia. Esto es lo que debe operar dentro de una familia cristiana. Así debería vivir una familia cristiana, donde cada uno de los integrantes ha sido objeto de la gracia de Dios.
Y es fundamental notar en qué se centra Pablo. ¿Saben qué se centra Pablo? En describir lo que podríamos llamar actitudes y no tanto acciones. Pablo está hablando no tanto de cosas que hacemos, sino de actitudes internas del corazón. Es decir, Pablo se centra en señalar características que primero están en el corazón y solo luego se exteriorizan. La descripción que Pablo hace de la nueva vida en Cristo es muy similar a la que hace en Gálatas 5, 22 y 23, refiriéndose al fruto del Espíritu Santo. Gálatas dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Nota que está señalando otras características. La manera fácil de ver que son características y no acciones es que no son verbos. Son sustantivos, acá no pone verbos. Ahí no dice es amar, gozarse, ser pacífico, ser paciente. No dice son amor, gozo, paz, paciencia, etc. Está señalando cosas, actitudes que Dios implanta en el corazón a través del Espíritu Santo. Como Pablo dice acá, ¿es el fruto de quién? Del Espíritu Santo. Ese fruto del Espíritu Santo contrasta radicalmente con lo que Pablo llama ya atrás en Gálatas capítulo 5, versículos 18 en adelante, las obras de la carne. Las obras de la carne, dice Pablo, son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿no qué? Heredarán el reino de los cielos. ¿Ven cómo Pablo resalta el fruto del Espíritu y las obras de la carne? Las obras de la carne son producto ¿de quién? De la carne, claro. Pero ¿qué es la carne? Es el viejo hombre. ¿Qué es la carne? ¿Saben qué es? Es usted, soy yo, aparte de Cristo. Esas son obras que salen de nosotros. Naturalmente, digo naturalmente, nuestra naturaleza caída. Pero el fruto del Espíritu es producto de ¿quién? ¿Nota? El fruto de él no es fruto mío. No lo produzco yo, lo produce el Espíritu Santo en mí. Lo que quiero resaltar es que Pablo enfatiza que la transformación verdadera siempre comienza por el corazón, por las actitudes del corazón. En palabras simples, queridos hermanos y amigos, Dios no nos transforma de afuera hacia adentro. O sea, Dios no empieza maquillando, Dios no empieza haciendo latonería y pintura. No, Dios nos transforma ¿de dónde? De dentro hacia afuera. Lo primero que cambia a Dios, ¿qué es? El corazón. Y si el corazón es cambiado, inevitablemente el exterior va a cambiar. Así que la verdadera devoción es en primer lugar una devoción nacida del corazón. Estamos hablando de verdadera devoción, de verdadera piedad. Esa verdadera piedad es primero del corazón. Y si entendemos bien lo que la Biblia nos está enseñando, aquí vemos la imposibilidad de que el hombre se transforme a sí mismo por su propio poder. A nuestros visitantes, las personas que nos acompañan hoy, quiero decirles algo: usted no tiene el poder de cambiarse a sí mismo. Usted seguramente lo ha intentado muchas veces y ha fracasado. Quizá ha cambiado por un poco de tiempo, pero luego vuelve al fracaso. Y eso es sencillamente porque en nosotros mismos no está el poder de transformación. Ese poder de transformación, como estamos leyendo acá en la Biblia, solo proviene ¿de quién? De Dios. Tu única esperanza de cambio es el Evangelio centrado en Jesucristo. Tu única esperanza de cambio es acudir a Cristo para que Él te dé un nuevo corazón y te transforme por el Espíritu Santo. Como dije antes, incluso es que podemos encontrar no cristianos con buen comportamiento. Es decir, mire, hay no cristianos que son buenos ciudadanos, que son buenos padres, son buenos esposos, son buenos hijos, pero todo eso no pasa de ser externo y producto del esfuerzo humano. De eso no nos está hablando Pablo. Pablo nos está hablando de un verdadero poder y una verdadera transformación. La verdadera transformación que Dios opera es diferente. Repito e insisto, porque comienza no con el comportamiento, sino ¿con qué? Con el corazón. Si Dios nos dice que hagamos ciertas cosas bien hechas, porque Él primero transformó ¿qué? El corazón. Para que lo entendamos, eso es como pedirle a un perro que huele. Que usted tome un perro acá y lo lance por la terraza y le dice, ¡vuela, perro! ¿Qué va a pasar con ese pobre animalito? ¿Por qué no va a volar? Porque en su naturaleza no está a volar. Para que el perro vuele, primero tenemos que cambiarle su naturaleza. Tendría que ser una paloma, un canario,
un ave, ¿cierto? Eso le pasa al ser humano, al hombre natural. Si al hombre natural le pedimos que sea buen esposo, a la mujer natural le pedimos que sea buena esposa, a los hijos naturales le pedimos que sean buenos hijos, van a fracasar. Cuando Dios nos da esos mandamientos que leímos en Colosenses 3, 18 al 22, nos los da bajo el entendimiento de lo que estamos leyendo en los versículos anteriores, que hemos sido transformados por el poder de Dios. Dios primero entonces nos da una nueva naturaleza conforme a la imagen de Cristo para que ahí sí, entonces podamos cumplir los deberes que nos señala. Dios siempre nos transforma entonces de dentro hacia afuera. Las características del carácter cristiano que Pablo enumera en Colosenses nos dejan en claro esto. Miren, se las resumo. Dice, los cristianos somos santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Qué tal eso? ¿Cómo les parece la lista? Mírese usted a la luz de esa lista. El vestido que Pablo dice que tenemos los cristianos es un vestido de santos, amados, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y de paciencia. Pero Pablo también señala los resultados que trae ese carácter cristiano. Y otra vez me recuerda que no es de nosotros, sino que es de Dios. Mire, Pablo dice que tenemos entonces la capacidad de soportar al otro. ¿Quién es ese otro? Su esposo, su esposa, sus hijos, sus papás. Fácil, ¿cierto? Soportar al otro. Pablo dice que tenemos la capacidad de perdonar y de perdonar como Cristo nos perdonó. Y Pablo dice que tenemos la capacidad de amar. Amar como Dios nos amó en Cristo. ¿Qué les parece? En palabras del apóstol Pablo, ese es el vestido del creyente. O sea, su uniforme. El uniforme del creyente son las características que representan al creyente. Déjenme explicar eso, porque Pablo dice que ese es el vestido que tenemos los creyentes. Es como el caso de un policía o un médico. ¿Usted cómo distingue un policía y un médico? Por el uniforme que tiene. Ese uniforme tiene ciertas características, ciertos rasgos, por lo que porta. Usted puede mirarlos y identificarlos por su uniforme. Pablo nos está diciendo que los cristianos tenemos un uniforme. Tenemos un vestido que nos identifica como cristianos. O sea, antes de que usted se apresure a decir cristiano, mirar si tiene este uniforme. Para que la gente lo vea y diga, ay, ese es cristiano. No que diga cristiano porque salió de la iglesia. No que diga que es cristiano porque lleva una Biblia acá. Porque el cristiano va a la iglesia y el cristiano lleva una Biblia. Sino porque vea y diga, ay, ese es cristiano. Sí, ¿y por qué? Ah, no, es que mire, esa persona es santa, es amada, es de entrañable misericordia, es lleno de benignidad, de bondad. Ay, ¿por qué dices que esa persona es cristiana? Bueno, porque esa persona demuestra una capacidad de perdonar, de soportar al otro y de amar. Ese es el uniforme del cristiano. Y otra vez, hermanos, déjenme reiterar esto. No es resultado de nuestro esfuerzo, es resultado de la obra de Dios en nosotros. De no ser porque Cristo nos perdonó, entonces no tendríamos en nuestro interior ese fruto del Espíritu Santo ni la capacidad de perdonar como Él nos perdonó. El amor de Dios por nosotros en Cristo es la fuente del amor que podemos darnos los unos a los otros. Y de acuerdo con lo que Pablo dice, el único vínculo perfecto, es decir, que permanece y no se rompe, es el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Así que una familia verdaderamente cristiana vive una vida de devoción genuina y transparente. No es una piedad de museo, pues no somos perfectos. Ni una piedad fabricada por el hombre como en el caso de los fariseos. Es una devoción que brota de un corazón transformado por la gracia de Dios que nos capacita para amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el modo de la devoción constante. Pero miremos en el versículo 15 el resultado de la devoción constante. Miren el resultado. Cuando una familia vive de esa manera, por la operación poderosa del Espíritu Santo, vean el resultado en el versículo 15, Colosenses 3:15. Y la paz de Dios, dice Pablo, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En el versículo 15, Pablo pasa a considerar el resultado de la verdadera piedad, de la devoción constante. Y ese es un resultado para nuestra relación con Dios, pero también para nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestro semejante. De acuerdo con Romanos 5, 1 y 2, la paz con Dios es el resultado inmediato del perdón de los pecados, de la justificación. Les leo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. ¿Cuál es la única manera
a través de la cual nosotros como seres humanos enemistados con Dios podemos tener paz para con Dios. Solo a través de Jesucristo. A través de la obra perfecta de Jesucristo en la cruz, nosotros no solo recibimos el perdón de los pecados, sino que ahora entonces Dios está en paz con nosotros y nosotros estamos en paz con Dios. Pablo está hablando de eso ahí en Colosenses, pero el punto central del apóstol Pablo en Colosenses 3:15 no es tanto la paz con Dios, sino la paz entre los hombres, entre los semejantes. Miren otra vez el texto, lo que dice Pablo en Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, ¿en qué? En un solo cuerpo, y ser agradecidos. O sea, Pablo está hablando del cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia. Pero vuelvo y repito, en los versículos siguientes va a pasar a hablar de la pequeña iglesia. ¿Cuál es la pequeña iglesia? La familia. O sea, Pablo está diciendo acá, hay una manera de experimentar paz los unos con los otros. Y no es celebrando la Navidad. Pablo está hablando de una paz permanente entre las familias. Una paz permanente entre esposos, una paz permanente entre padres e hijos. Es la paz de Dios. Y Pablo dice que esa paz tiene que gobernar en nuestros corazones. La palabra gobernar ahí significa arbitrar o fungir como un juez. O sea, Pablo está diciendo que la paz de Dios es el juez que debe gobernar en nuestras conciencias y en nuestros corazones. Sin eso no podemos estar en buenas relaciones con los otros. Lo que Pablo está diciendo es que la paz de Dios en nuestros corazones ahora gobierna nuestras conciencias para con Dios y para con el prójimo. Ya que ahora tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, constantemente recordamos que hemos sido perdonados por Dios en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para nosotros. Y entonces nada nos turba, nada nos quita la tranquilidad, porque sabemos que estamos perdonados. ¿En quién? En Cristo. Pero para con el prójimo, dice Pablo, la paz de Dios es el árbitro, el juez de nuestros corazones para con el prójimo, porque siempre nos invita, como dice Pablo en Romanos 14:19, a seguir lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. ¿Notan lo que hace Dios en nuestros corazones? A través de la paz que puso en el corazón de cada uno de sus hijos, nos invita siempre a buscar el bien de ¿quién? De los otros. Hace que yo ya no piense en mi propio bien, sino que piense en el bien del otro. Y noten entonces cuán práctico es esto en el contexto de la familia. Los seres humanos que vivimos bajo la sombra de la guerra y clamamos por la paz, no solo pasa a nivel mundial, sino pasa a nivel personal y a nivel familiar. La gente no clama por eso, por la paz. Y por eso los políticos juegan tanto y negocian tanto con eso de la paz, ¿o no? La única paz real, verdadera, ¿cuál es? Es la que Dios nos da en Cristo. Y es una paz que puede llegar a los corazones. Muchos hogares, lamentablemente, se parecen más a un campo de batalla que una playa de verano. Y la razón, simple y sencilla, es que quienes componen estas familias están en guerra con ellos mismos, con Dios y con el prójimo. Necesitan la paz de Dios. Sin Cristo, somos como dice Santiago, llenos de deseos y no tenemos lo que deseamos porque deseamos mal, deseamos para gastar ¿en qué? En nuestros propios deleites. Solo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo en Filipenses 4:7, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. ¿Notan lo que hace la paz de Dios? Guarda nuestros pensamientos, guarda nuestros corazones, se vuelve como un sello, como un guardián, para que nosotros siempre procuremos el bien del otro y no nuestro bien. Esa es la necesidad urgente de cada corazón y de cada familia. Solo cuando cada integrante de la familia experimente esa paz con Dios en el corazón, podrá estar en paz con sus semejantes. Solo de esa manera. Y Pablo añade en nuestro texto, Colosenses 3:15, que el resultado de esta paz es un sentido maravilloso de agradecimiento. Dice Pablo, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Notaron eso? ¿Sed qué? Agradecidos. No solo paz, sino un sentido de agradecimiento. Y no sé ustedes, pero díganme cuán difícil es cultivar la gratitud en los corazones. ¿Es fácil ser agradecidos? No. La gratitud no brota naturalmente en nuestro corazón. Nosotros naturalmente no somos agradecidos con Dios ni con el prójimo. Más bien somos desagradecidos. Somos como Pablo lo había expresado en el versículo 13. No os quejéis los unos a los otros, sino más bien perdónense los unos a los otros como Cristo los perdonó. Pero lo maravilloso es que Pablo nos está diciendo que cuando la paz de Cristo gobierna nuestros corazones, incluso también vamos a ser agradecidos. No solo en Navidad. No solo cuando nos dan un regalo, sino cuando faltan las cosas, cuando no hay.
E incluso cuando el otro no hace lo que yo esperaba que hiciera, Dios va a colocar en nosotros un sentido total de agradecimiento. Incluso ese sentido de paz y de agradecimiento nos capacita para que haya perdón genuino. Así que para que haya perdón genuino debe existir en nuestro corazón la paz de Dios y un sentido de gratitud con Dios por todo lo que hacen nosotros, en otros y también a nuestro alrededor. Un buen hábito que debe cultivar toda familia cristiana es la gratitud. Entonces, repito, un buen hábito que debe cultivar toda familia cristiana, verdaderamente cristiana, es la gratitud. ¿Cómo? Bueno, primero, con espacios de oración en conjunto para agradecer a Dios por todas sus bondades. Y segundo, proveyendo espacios donde cada uno exprese la gratitud hacia el otro. A los niños hay que enseñarles a ser agradecidos. Y se lo enseñamos a través de las oraciones, pero también a través de ejercicios de gratitud. Pablo pasa a hablar ahí en el versículo 16 de la base de la devoción constante. Vimos el modo, vimos el resultado y ahora en el versículo 16 nos da la base de la devoción constante. ¿En qué se basa esa devoción constante de la familia? Según el versículo 16 es la palabra de Cristo. Dice Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Vieron cuál es la base? La base, o sea, sin lo cual no hay devoción en una familia, por supuesto, no puede ser otra, es la palabra de Dios. Pero Pablo dice así, la palabra de Cristo more en vosotros, ¿cómo? En abundancia. Es decir, Pablo está enfatizando una relación constante y vital con la Biblia. No una relación casual, no una relación superficial con la Biblia. Está enfatizando una relación constante, por eso dice more, pero también vital. Dice more en abundancia entre vosotros. Y con eso, en el contexto de familia, entonces Pablo nos señala dos implicaciones prácticas para las familias. Primero, Pablo nos invita a tener momentos específicos de estudio y meditación en la Biblia. Pero segundo, Pablo nos señala la necesidad de crear una cosmovisión, un pensamiento bíblico en cada uno de nosotros, sobre todo de los padres hacia los hijos. Déjenme explicar eso brevemente. Lo primero creo que lo tenemos claro. Es decir, necesitamos espacios formales para instruir con la Biblia. Necesitamos espacios formales como familia para estudiar, para escudriñar las Sagradas Escrituras. Eso es lo que normalmente le llamamos devocional familiar. Las familias cristianas necesitan esos espacios. Si no, ¿cómo serían cristianas si no están escudriñando la Biblia? Si no están sacando de la Biblia su manera de pensar. Y de eso nosotros hablamos en los talleres de familia, cuando hablamos de la teología bíblica de la familia. Ahí hablamos de cómo se hace un devocional familiar, dimos algunas guías, así que simplemente los invito a que miren esos talleres allá. Pero quiero decirles algo con respecto a eso. Esa instrucción con relación a la Biblia debe contener dos aspectos. Primero, la Biblia misma. Y segundo, la doctrina bíblica. En ese orden. Es decir, como padres debemos abrir la Biblia en nuestra casa, instruir con la Biblia a nuestros hijos, enseñarles la historia bíblica, enseñarles la palabra de Dios, leerles la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, enseñarles a nuestros hijos las doctrinas bíblicas. ¿Cómo se hace eso? Con un buen catecismo. Hoy en día están reeditando muchos buenos catecismos incluso para niños. Un catecismo es un cuadernillo donde se enseñan las doctrinas bíblicas. Entonces, eso es lo que nosotros debemos instruir en espacios formales. Pero quiero detenerme más en lo segundo. Espacios informales de instrucción en la casa. Es decir, tenemos una responsabilidad como familias cristianas de enfocar todo hacia la palabra de Dios. Y creo que acá es donde nosotros fallamos más como padres y como familias cristianas. Es decir, algunas familias cristianas simplemente se contentan con hacer un devocional, pero en el resto del día no hablan nada de la Biblia. En el resto del día no confrontan cada una de sus situaciones a la luz de la Biblia. Por eso les dije que necesitamos transmitirle una manera de pensar bíblica a nuestros hijos. Una familia cristiana, una familia que tiene una manera de pensar, una cosmovisión bíblica en todos los asuntos de la vida. Y eso normalmente no se da en instrucciones formales. Eso se da en el día a día. Como dice Deuteronomio 6, eso se da cuando salgo y cuando entro. Cuando estoy por la calle, cuando estoy en la casa. ¿Recuerdan Deuteronomio 6?
Dice, las enseñarás a tus hijos, andando en la calle, cuando entres en la casa, cuando te levantes, cuando te acuestes. O sea, ahí no nos está diciendo Moisés que nosotros tenemos que hacer devocional en la mañana, al mediodía, a la media tarde y a la noche. Ojalá, si podemos hacerlo, excelente. Lo que está diciendo en realidad Moisés es que en cada aspecto de la vida, en el día a día, en cada cosa en que nos confrontemos como familia, cada evento que se nos presente, debemos leerlo a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. Y eso es lo mismo que Pablo está diciendo acá en Colosenses. Porque Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. O sea, que nuestras vidas estén permeadas por la palabra de Dios. Y Pablo dice incluso, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y dice, cantando con gracia. Salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, Pablo está diciendo, miren, lean Biblia, exhorten Biblia, canten Biblia. ¿Qué es eso? Simplemente es una manera de decir, piensen bíblicamente en todo. Repito, creo que acá es donde fallamos la mayoría de familias cristianas. Sí, hacemos un devocional, pero cuando vemos una película, no lo miramos desde una cosmovisión cristiana. Cuando nuestros hijos llegan del colegio y vienen con un problema, les pasó hasta algo con un compañerito, el consejo que sacamos de dónde proviene. De nuestra experiencia, la sacamos de YouTube, de donde sea, pero ¿los llevamos a la Biblia con eso? Cuando la familia está enfrentando crisis familiares, ¿estamos llevando eso a la palabra de Dios? Cuando no hay dinero, cuando estamos en escasez, ¿estamos llevando a nuestra familia a pensar cómo se enfrenta la escasez bíblicamente? Bueno, y cuando hay abundancia, nos sentamos como familia a hablar, bueno, ¿qué dice Dios de la abundancia? ¿Será que Dios tiene algo que decir sobre la abundancia? ¿Cómo se maneja cuando hay dinero? Hay momentos de instrucción formal y hay momentos de instrucción informal. El asunto es este, queridos hermanos. Los tiempos de instrucción formal son cortos, media hora al día. Y los tiempos de instrucción informal, toda la vida. 24/7 dirían. Cada momento, cada situación, cada cosa que se presenta en la familia es un momento de pensar bíblicamente. Así que nosotros tenemos esa responsabilidad de impartir sabiduría bíblica a nuestros hijos. Para que seamos familias cristianas tenemos que tener una manera de pensar cristiana, hermanos, en todos los aspectos de la vida. Esa es una realidad que debe estar presente primero en la pareja y segundo en la relación padres e hijos. Primero en la pareja, ¿cómo confronta la pareja sus problemas? ¿Cómo resuelven los problemas la pareja? ¿Dónde buscan consejo? ¿Dónde buscan las soluciones? Tienen que buscarlo en la palabra de Dios. Y como ya les dije entonces, con los hijos, enseñémosles a pensar bíblicamente en todos los ámbitos de la vida, en nuestros planes, en el futuro de nuestros hijos. Llevémoslo todo a la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo afirma cuando dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y para terminar, queridos hermanos, en cuarto lugar, el apóstol nos muestra el propósito de la devoción constante en el versículo 17. Que nos dio el modo de la devoción constante, nos dio el resultado de la devoción constante, nos dio la base de la devoción constante y en el versículo 17 nos da el propósito de la devoción constante. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta es la diferencia más radical entre una familia no cristiana y una familia cristiana, hermanos. Eso es lo que puedo decir de este versículo. ¿Cuál es la diferencia más importante entre una familia no cristiana bien portada y una familia cristiana? La familia no cristiana, ¿para qué vive? Para ellos. La familia no cristiana vive para sí mismos. Normalmente padres no cristianos, que son buenos padres, viven para sus hijos. Todo lo que hacen es en pro de los hijos. Incluso en estas familias a veces los hijos viven para sus padres, en función de sus padres. Pero la familia cristiana, ¿para qué vive? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué vive como vive? ¿Por qué toma las decisiones que toma? ¿Por qué piensa como piensa? ¿Qué motiva? ¿Qué dirige? ¿Cuál es el norte de una familia cristiana? Pablo lo dice simple y sencillamente acá. Esa familia cristiana vive para la gloria de Dios, no para sí mismos. Su propósito no es tener hijos exitosos. ¿Quieres hijos exitosos para qué? Su propósito no es que sus hijos sean los mejores en el colegio, en la universidad. Bueno, qué bueno, pero ¿para qué? Su propósito no son simplemente ser buenos esposos. ¿Para qué? El propósito de una familia cristiana no es simplemente tener buena economía. ¿Para qué quieres buena economía? ¿Para qué haces cada cosa de tu vida? ¿Para qué te levantas? ¿Para qué comes? ¿Para qué estudias? ¿Para qué trabajas?
¿por qué haces lo que haces? La respuesta bíblica para una familia cristiana es, vivimos para la gloria de Dios. Es decir, en términos concretos, ¿no? Porque hablar de la gloria de Dios a veces queda muy en el aire. Es decir, todo lo que hacemos, tanto como individuos como familias, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y para que Cristo sea conocido por medio de nuestras vidas transformadas. Eso es vivir para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos como familia, entonces promueva la gloria de Dios y traiga a otros a Cristo. Esa es la razón de ser. Un hogar lleno de fe.